Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal del Balcón de NBA y hoy vamos a seguir con la guía 2025-2026 que empezamos ayer con la división atlántica y hoy vamos a seguir con la división central. Antes de empezar, pero, os quiero dejar por aquí el vídeo de ayer donde empezamos la guía. Si no os lo habéis visto, ir primero a él y después seguimos con este, así estáis al día de todo lo que vamos contando en este canal. Así que sin más dilación, empezamos ya con la división central. Empezamos pues con los Milwaukee Bucks, equipo que el año pasado quedó quinto en el este, entrenado por Doc Rivers, continúa esta temporada, y fueron eliminados en primera ronda por los Indiana Pacers 4-1. Empezamos por las altas, hay un movimiento importante y es que fichan justo de Indiana, fichan a Miles Turner, firma por 4 años y 107 millones procedente de los Pacers, renuevan a Kevin Porter Jr., jugador que ya estaba en plantilla, pero lo renuevan por 2 años y 11 millones. Y después tenemos otras adquisiciones como Gary Harris, que llega de Magic y firma por 2 años también. Jericho Sims, el pívot, también firma por 2 años. Y tenemos también a Alex Antetokounmpo, que esta noticia es reciente. El tercer hermano de los Antetokounmpos estará en la plantilla de este año en Milwaukee Bucks con un contrato two-way. Por lo que respecta a bajas, la más importante obviamente es la del base Damian Lillard, que fue cortado después de sufrir la lesión de Aquiles, que se perderá el resto de temporada, y firma otra vez con Portland. Esto ya lo hablaremos con la guía de Portland, pero se va a Portland y firma un contrato allí. Y la otra baja es Brook López, que se va a Clippers, el pívot. Así pues, el quinteto titular que se les quedaría a Milwaukee Bucks, lo estáis viendo impresionante en la pantalla, sería Kevin Porter, Gary Harris en el backcourt, junto a Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis y Miles Turner como la principal novedad de la plantilla y del equipo. Como suplentes tendremos en rotación a jugadores como AJ Green, Taurean Prince, Jericho Sims, que hemos hablado ahora, Chris Livingston y otros two-ways como Alex Antetokounmpo, Thanasis, que no es two-way, pero Thanasis Antetokounmpo, el otro hermano de Giannis, y Mark Sears. Por lo que respecta a las claves este año en los Milwaukee Bucks, básicamente tenemos 3 claves. Básicamente, cómo enfocará el equipo la incorporación de Miles Turner, que es un pivot muy versátil, como sabemos, que tira muy bien de 3 y puede encajar muy bien con Giannis a la hora de espaciar, de crear espacios y no crear mucha saturación dentro de la zona. Después tenemos cómo Kevin Porter Jr., Gary Harris y los exteriores que van a estar este año en la plantilla se acomodan o cómo se adaptan a la falta de Lillard, cómo crean juego. Y después también tenemos claves que a lo mejor faltaría un poco más de profundidad en este equipo, sobre todo en posiciones como la de 5, en las alas y obviamente en la posición de base. Jugador a seguir, he puesto Miles Turner. Obviamente el año pasado hizo una muy buena temporada, unos muy buenos playoffs, y a ver cómo se adapta a Milwaukee y cómo ese papel pues compaginado con Giannis se ve reflejado. Al final es un jugador que desde siempre tapona mucho, tira mucho de 3 y mete mucho, así que estará guay ver cómo encaja. Pasamos a techo y suelo. El techo que he puesto en Milwaukee Bucks para mí sería pasar una ronda de playoffs, es decir, llegar a semifinales de conferencia. Viendo la competencia que hay en el este y los buenos equipos que hay, para mí pasar de ronda de playoffs ya sería un buen logro, es decir, pasar a semifinales de conferencia. Y como suelo, he puesto entrar mínimo en play-in y conseguir la clasificación entre los 8 primeros. ESPN le da 44,5 victorias esperadas, es decir, le deja en una posición dentro de playoff. De hecho, le deja en la posición número 6, por delante de equipos, por ejemplo, como Atlanta Hawks, de los que hablaremos próximamente en la guía. Para rematar ya lo que sería Milwaukee, al final es clave tener en cuenta la baja de Lillard, que después de estos 2 últimos años que estuvieron juntos ha sido un poco fracaso la dupla Giannis-Lillard. Y a ver cómo Turner entra a esta plantilla que se espera que sea mucho más coral y a ver si pueden mejorar en defensa, sobre todo en el aspecto de tapar pintura con Giannis, con Turner y también con jugadores grandes como Bobby Portis. Así que
todo dependerá de cómo adaptan esa defensa y el ataque, a ver cómo lo distribuyen. Yo creo que si lo consiguen, se deberían de meter mínimo en play-in, así que estaremos atentos a Milwaukee. Seguimos con Cleveland Cavaliers, el equipo que dio la sorpresa el año pasado, sobre todo en temporada regular. Hizo una muy buena temporada regular, ganando 64 partidos, quedando primeros en el este, con el entrenador Kenny Atkinson, que continúa en el banquillo, y como general manager está Kobe Allman al mando. El año pasado en playoffs sí que decepcionaron un poco después de las grandes expectativas que dejaron durante la temporada regular. Cleveland pasó de primera ronda contra Miami Heat, pero no pudo pasar de semifinales de conferencia, donde perdió contra Indiana Pacers 4-1. Por lo que respecta a altas y novedades en el equipo de Cleveland, encontramos a Lonzo Ball, que ha llegado al equipo vía un traspaso desde Chicago, donde Isaac Okoro ha puesto rumbo a Chicago. Larry Nance, que firma como agente libre. Sam Merrill, que renueva contrato, es decir, estaba jugando ya el año pasado, pero ahora firma por 4 años. Después Tyrese Proctor, que firma para la rotación del backcourt, y refirman a Luke Travers en un contrato de two-way. Por lo que respecta a las bajas más destacadas, encontramos la de Isaac Okoro, que hemos hablado que se ha ido a Chicago formando parte del traspaso con Lonzo Ball. Y tenemos a Ty Jerome, que fue una pieza clave el año pasado en el equipo de Cleveland, pero que de momento no ha sido renovado. Así que de momento estas dos serían las bajas más importantes de Cleveland Cavaliers. El quinteto titular probable que tendríamos en Cleveland, pues lo estáis viendo en pantalla: Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen. Al final es un quinteto muy móvil, muy bueno, sobre todo en anotación, con Darius Garland en el base, Donovan Mitchell, que todos lo conocemos, te da mucho en ataque y también en defensa. Max Strus, un tirador puro, que cuando está fino como el año pasado, pues demuestra lo que puede hacer, cómo se las gasta. Y la dupla interior, que es muy grande, Evan Mobley y Jarrett Allen, que el año pasado hicieron una temporada regular espectacular, que al final tenían mucha química. Evan Mobley, un jugador que defensivamente aporta mucho y que en la franquicia confían mucho en él, ofreciéndole un contrato muy importante hace no mucho, y que poco a poco va dando ese paso también en ataque y en anotación. Jarrett Allen, pues al final un pívot como ya consagrado en la liga, que te aporta mucha defensa de aro y que encima si las pocas que tiene las consigue meter, perfecto, pero sobre todo rebote y protección de aro, Jarrett Allen es un muy buen pívot. Después, por lo que respecta a suplentes clave, pues encontramos a Lonzo Ball, que podría ser este año, si encuentra el papel, un sexto hombre, junto a DeAndre Hunter, que es un muy buen alero también, que el año pasado consiguieron vía traspaso antes del trade deadline de Atlanta Hawks. Al final fue un movimiento muy acertado porque les daba defensa, aunque después, cuando se enfrentaron a Indiana, acabaron perdiendo, pero cuando Cleveland se imaginaba que el rival a batir era Boston, el vigente campeón, Boston tiene dos aleros muy grandes como son Brown y Tatum, y Hunter era como la opción, como la carta para tirar en contra, como para defender a estos dos grandes aleros. También tenemos otros suplentes como Craig Porter Jr., Luke Travers, Sam Merrill y otros jugadores que hemos comentado antes que son de contrato two-way, más jóvenes y no tan relevantes. Por lo que respecta a claves del equipo 2025-2026, he puesto 4 claves. La primera sería pues integrar a Lonzo Ball, jugador que lleva mucho tiempo sin jugar por arrastrando lesiones de rodilla y lesiones importantes, pues adaptarlo a este rol de darle descanso a Darius Garland, que será muy importante porque al final, si no se acumulan minutos y al final de temporada pues se nota el desgaste en las piernas. Después también con el fichaje con las renovaciones de Merrill, de Andre Hunter, Max Strus, pues te da una buena profundidad en las posiciones exteriores. También la salud de los pivots y ala pivots, como serían Allen y Mobley, que al final no tienen como unos suplentes muy claros, por eso que su salud será muy importante para ver que el equipo se mantenga. Y por último, como cuarta clave, he puesto que sería muy importante aprovechar la continuidad, que el año pasado hicieron un muy buen año
y no lastrar después de los malos playoffs, es decir, seguir confiando en el proceso, en el equipo y poco a poco intentar escalar hasta hacer un mejor resultado ahora en playoffs. Ya lo han demostrado que en temporada regular lo pueden hacer, ahora sería la hora de la verdad en playoffs. Jugador a seguir, he puesto Donovan Mitchell, al final es el jugador franquicia, el mejor jugador del equipo y que creo que todo tiene que ir sobre él, es decir, rodeado de él. Si él está bien, al final contagia, tiene muy buena energía y al final el equipo lo nota obviamente. Techo y suelo. El techo que he puesto yo de este equipo sería llegar a las finales y competirlas. Para mí sería tener un buen equipo para ganar el este y llegar a las finales. Y el suelo para mí sería semis de conferencia, es decir, todo lo que no sea pasar una ronda de playoff, para mí sería una sorpresa o una decepción más que nada para la franquicia, que tiene muchas esperanzas puestas en este proyecto. Según ESPN les proyectan 50 victorias, que es el equipo del este que le dan más victorias, es decir, ven a Cleveland como el mayor favorito del este. Y para último, para cerrar como ya claves del este, básicamente decir que Cleveland es el serio candidato en la conferencia este, que después del año pasado que hizo conserva el núcleo importante y añade piezas como Lonzo Ball, que en teoría deberían de dar descanso y más profundidad al equipo en posiciones de backcourt. Y por último, respecto a datos curiosos y titulares rápidos que tenemos del equipo, en semifinales del año pasado de conferencia perdieron contra Indiana, como hemos dicho, acusando la baja de Darius Garland, que no estuvo muy poco. Después también lo que hemos comentado ahora, aprovechar la continuidad de la plantilla y del núcleo de los cuatro que serían Mitchell, Garland, Mobley y Allen, aprovechar este núcleo y seguir construyendo a partir de allí, y también con el mismo entrenador, con Atkinson, que sigue al mando del equipo y que fue al final el que llevó a este equipo a hacer la temporada que hizo el año pasado, que fue espectacular, 64 victorias, 18 derrotas. Hasta aquí los Cleveland Cavaliers y ahora pasamos a los Indiana Pacers. Indiana Pacers, vigente subcampeón de la NBA, perdieron contra Oklahoma City Thunder en el séptimo partido, después del trágico séptimo partido donde Haliburton se lesiona el Aquiles en el principio del partido y después ya se pone todo muy de cara para OKC. El entrenador sigue siendo Rick Carlisle, Kevin Pritchard es el general manager, presidente de operaciones, y el récord que hicieron el año pasado fue 50 victorias, 32 derrotas, quedaron cuartos en el este. Como hemos dicho, en playoff pues fueron finalistas de la NBA y cayeron ante Oklahoma City Thunder en el séptimo partido. ¿Qué altas encontramos en este equipo? Pues básicamente vía traspaso consiguen a Jay Huff, que es un pivot con buen tiro. Después a Isaiah Jackson lo renuevan, James Wiseman lo renuevan, estos dos son pivots. Tony Bradley también es otro pivot que ejerce su opción de equipo y se queda un año más. Y después vía traspaso en el draft draftean a Cam Jones, el 38 del draft, y a Tylon Peter, que también es un guard junto como Cam Jones, en la posición 54 del draft. Respecto a bajas más importantes, pues Miles Turner, que se va a Milwaukee Bucks como agente libre, y Thomas Bryant, el pivot, que también es agente libre y no sigue en Indiana Pacers. Quinteto titular probable, con las lesiones que encontramos ahora mismo, sería en la posición de base Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Aaron Nesmith, Pascal Siakam y Isaiah Jackson, o podría entrar también Wiseman, depende. Por lo que es los suplentes, encontramos a TJ McConnell, que podría ser perfectamente titular, pero empezará la temporada fuera por una lesión en el isquio, que estará un mes fuera. Después también encontramos a Cameron Payne, que sería un buen base de rotación, y después jugadores como Ben Shepherd, que el año pasado dio buen resultado, Johnny Furphy, Obi Toppin, Jarrett Walker, Jay Huff, James Wiseman y Tony Bradley. Así pues, las claves del equipo de Indiana Pacers, pues tener en cuenta que esta temporada será un poco como la de Boston Celtics, sin su mayor estrella, sin Tyrese Haliburton, que se rompió el Aquiles en el último partido de la temporada,
y estará fuera toda esta temporada entera, se la va a perder. Y a ver cómo Nembhard, Maturin, TJ McConnell pues sustituyen esta posición de base en el equipo. Después a ver cómo el equipo puede sustituir la baja de Miles Turner, un pivot que les daba mucho de tres, mucho de protección de aro, y a ver cómo lo tapan, cómo lo pueden sustituir con jugadores que han fichado como Huff, Isaiah Jackson renovado o James Wiseman. Y por último, como factor X, Pascal Siakam, que al final es el mejor jugador que se queda en el equipo y que no está lesionado, y a ver cómo todo gira en torno de él, cómo asume las responsabilidades, y al final tendrá que ser el líder ofensivo y del vestuario en esta temporada, que va a ser extraordinaria por la falta de Tyrese Haliburton después de los playoffs tan buenos que hizo la temporada pasada. Jugador a seguir, pues obviamente el factor X que he puesto yo, Pascal Siakam, candidato a ser el jugador que más uso tenga, es decir, el que asuma más tiros y el que mayor volumen anotador tenga del equipo, es decir, todo el juego ofensivo pasará por sus manos, obviamente, y después también a ver cómo jugadores más tiradores como Nesmith o Mathurin asumen estos tiros. Así pues, techo y suelo de Indiana Pacers. Techo he puesto que sea pasar una ronda de playoff. No espero mucho más de Indiana, la verdad, aunque es un equipo con mucho carácter. Las bajas de Miles Turner y la lesión de Haliburton creo que hará mella en el equipo. Y el suelo he puesto entrar en play-in. Creo que entre los 10 primeros sí que pueden quedar, no tienen tan mala plantilla y estarán allí. Victorias esperadas que les da ESPN son 45,9. Eso les colocaría, más o menos después de victorias esperadas, les colocaría cuartos. Es decir, confía bastante ESPN en Indiana. Aún así, después de las bajas y todo, le sigues dado 45 victorias, que es más del 50%, y confían en el equipo de Indiana. Así, para acabar resumiendo un poco lo que sigue el análisis de Pacers, Pacers llega una temporada rara para ellos porque llegan después de rozar el anillo, estuvieron a punto con Haliburton y con Turner, pero bueno, ahora los pierden y dependerá un poco del nivel de Siakam y cómo los demás complementos se acomodan, a ver qué hace Rick Carlisle para acomodar el equipo, pero seguramente seguirán allí luchando por encima del 50% y entrarán en lo que son las posiciones de play-in y play-off seguramente. Como datos curiosos y titulares, uno ya me lo voy a saltar, que lo he comentado bastante, que es la lesión de Haliburton en el Aquiles en el último partido de las finales del año pasado, en el Game 7, y que se pierde toda la temporada. Después tenemos que Rick Carlisle, el entrenador del equipo, después de llevarles hasta las finales del año pasado en unos playoffs épicos donde ganaron a Knicks, donde ganaron a Cleveland, pues y a Milwaukee Bucks, pues después de estos buenos playoffs y llevar al séptimo partido a los OKC de Shai Gilgeous, pues le ha renovado el contrato al entrenador y seguirá durante 2 años más al mando del equipo. Y por último, McConnell, que es una pieza importante, sobre todo de profundidad y de manejo de equipo con experiencia. Lo hemos comentado antes, que empezará la temporada de baja por la lesión en el isquio y estará mínimo un mes, que se va a perder mes y medio. Así pues, esto sería todo de Indiana Pacers y pasamos al siguiente equipo, que son los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls, entrenados por Billy Donovan, que han extendido el contrato un año más. El año pasado quedaron los novenos en el este con 39 victorias, 43 derrotas, y no disputaron playoffs porque jugaron play-in y perdieron contra Miami 109-90 y se quedaron fuera en el partido de noveno contra décimo, perdieron en casa contra Miami. Por lo que respecta a altas y bajas, Josh Giddey sigue en el equipo después de llegar traspasado, le renuevan. Kevin Huerter también sigue, Kevin Huerter llega vía traspaso. Trey Jones, que es un base, también llega. Zach Collins, que es un pivot, un refuerzo interior que llega de San Antonio, me parece. Isaac Okoro, que llega en el traspaso que envió Lonzo Ball a Cleveland, pues llega desde Cleveland a Chicago. Y un ala pivot, Noah Essenge, que lo han drafteado este año. Por lo que respecta a bajas más importantes, Lonzo Ball, que se fue a Cleveland,
y Zach LaVine, que se va a Sacramento en un traspaso a 3 bandas. Así pues, quinteto titular posible que podría tener Chicago Bulls: Josh Giddey como base, Coby White, Isaac Okoro, Matas Buzelis, el joven jugador que draftearon el año pasado, y Nikola Vucevic, el pívot experimentado. Al final es un equipo que tiene destellos de calidad como Coby White, pero que le falta mucho jugador joven y que la verdad que va a ser un año complicado, obviamente. También tienen jugadores que ya son veteranos en la liga como Vucevic, pero que al final falta mucho rendimiento aquí y es un equipo, la verdad, difícil. Después, suplentes claves, pues Trey Jones de base, Kevin Huerter, Patrick Williams, un jugador que prometía bastante, fue un pick de lotería en su momento y que de momento pues, no está destacando mucho. Patrick Williams, un buen defensor. Zach Collins y Ayo Dosunmu, que sí que es un buen jugador, también joven, y que es base y que bueno, es una buena rotación para jugadores como Josh Giddey y Coby White. Como claves, aprovechar el núcleo joven que tienen con Josh Giddey, Coby White, Buzelis, como que sea el motor ofensivo del equipo. La verdad que en cuanto a ataque tienen jugadores con talento, pero habrá que ver cómo equilibrar todo esto con defensa. Con esto viene la segunda clave que tengo: spacing y alas, que al final serían pues, los jugadores de aleros como Huerter, Okoro, Buzelis, después cuando entra también Dosunmu, a ver cómo pueden equilibrar tanto el ataque como para después en defensa, que son jugadores más bien pequeños, que les puede costar. Y después también el problema en la posición de pivot, que no tienen un pivot muy dominante, ya que Vucevic ya no es no es que sea el Vucevic de hace muchos años, donde tampoco era un gran pivot, pero bueno, era un pivot más consistente. Y Collins también me deja dudas, el que firman, Zach Collins. Así que allí hay un poco de vacío en estas posiciones interiores de Chicago. Jugador a seguir: Coby White. Al final es un jugador que pura anotación, muy bueno. El año pasado hizo muy buenos partidos. Y a ver este año si puede dar el salto definitivo para reafirmar el progreso que tuvo en la temporada pasada. Techo y suelo. El techo del equipo de Chicago para mí sería quedar entre el 7º y la 8ª posición en la clasificación, es decir, entrar al play-in, conseguir entrar al play-in y tener la ventaja esta de que si pierdes puedes tener la segunda oportunidad. Y para mí, y el suelo para mí sería quedar otra vez, bueno, el año pasado entraron, pero quedar fuera como el 11º de la clasificación. Victorias esperadas para Chicago Bulls les dan 38 victorias fuera de play-in en ESPN, así que no confían mucho en este equipo, que la verdad que está en reconstrucción obviamente, pero que lleva muchos años en tierra de nadie, que no consigue tampoco, no es que pierda mucho, ni tampoco es que gane, es decir, está como en la zona de queda el 10, el 9, el 11, y a ver si consiguen hacer una renovación más completa y consiguen algún jugador más diferencial. Pero bueno, es difícil y en Chicago la verdad que últimamente no se están haciendo muy bien las cosas, porque en trade deadlines últimos se esperaba que pudieran haber más movimientos, pero bueno, al final entre Zach LaVine, ahora consiguieron a Josh Giddey, bueno, hay un poco de dudas. Respecto a datos curiosos para acabar con Chicago Bulls, el año pasado fueron de los mejores ataques, el 6º mejor ataque de la liga, pero en defensa eran la verdad un coladero, es decir, tenían en ataque iban muy bien, pero después en defensa recibían muchos puntos. Hacían 117 puntos por partido, pero recibían 119,4 por partido. Después en play-in pues perdieron contra Miami Heat en casa de Chicago, 109-90. Y por último, comentar que a Billy Donovan le han renovado el contrato al entrenador y seguirá 2 años más en el cargo de entrenador de momento. Por último, también comentar lo que he dicho antes de Matas Buzelis, el ala pivot europeo, que fue draftado el año pasado en el pick número 11 y que se espera que sea un proyecto a medio plazo esperanzador para el equipo, y a ver cómo sigue su evolución este año en la NBA. Para acabar la guía de la división central vamos a hablar de Detroit Pistons, que es el último equipo que falta de la división. Un equipo que la verdad que
años atrás era raro, no ganaban partidos, eran de los peores equipos de la liga, pero que el año pasado dieron un paso adelante y que la verdad que estoy expectante para ver cómo sigue su evolución. Está entrenado por Jack Bickerstaff y el año pasado hicieron 44 victorias, 38 derrotas. Quedaron sextos en el este, un muy buen resultado teniendo en cuenta que venían de años sin meterse en playoffs. En primera ronda se encontraron a New York Knicks, perdieron 4-2, pero bueno, fue la primera victoria de Detroit en playoffs desde el año 2008. Es decir, se cortó una racha de 15 derrotas seguidas en postemporada, en playoff, y fue una temporada pues, de poner un poco la primera piedra para volver a ser competitivos después de pasar por una travesía del desierto bastante dura, donde hacía años y años que era un equipo perdedor. El equipo pues no se queda de brazos cruzados y sigue mejorando y lo vemos en las altas donde firman a Caris LeVert, que llega de Cavaliers y Hawks, firma por 2 años 29 millones, un buen anotador desde el banquillo, la verdad. Después también vía Sign and Trade desde Miami Heat firman a Duncan Robinson, un muy buen triplista, que todos lo conocemos, así que firma 3 años 48 millones. Y después tenemos otros jugadores también de rol que son importantes, que renuevan, como por ejemplo Paul Reed, que es un pivot, 2 años por 11 millones, y Javonte Green, que al final también es un alero a la pivot, que en defensa te da mucho y sobre todo pues rotación, al final rotación en las alas. Después tenemos 2 bases más que firman, uno en contrato two-way, Colby Jones, y uno que draftearon en la segunda ronda, que es Chas Leiner. Respecto a bajas, encontramos a la de Dennis Schroeder, que se va en un sign and trade a Sacramento, la de Tim Hardaway Jr., que se va a Denver Nuggets por 1 año como agente libre, y la de Simone Fontecchio, que forma parte del sign and trade donde vino Duncan Robinson a Detroit y él se fue a Miami. Así pues, quinteto titular probable que tenemos con Detroit Pistons, lo estáis viendo. Cade Cunningham en la posición de base como jugador franquicia, jugador estrella. Jaden Ivey, jugador prometedor también, drafteado hace no mucho, creo que es su tercera temporada en la NBA, jugador muy explosivo y anotador. Ausar Thompson, el hermano de Amen, final defensor puro, garra, es un jugador muy bueno, la verdad. Tobias Harris y Jalen Duren, un pivot muy interesante, prometedor, que al final pues se compaginó muy bien el año pasado con los exteriores con Cunningham, con Ivy, y al final pues tienen este núcleo joven muy importante que a mí me gusta mucho y creo que dará que hablar mucho más que la temporada pasada. Después de este salto, yo creo que van a reafirmar su salto de calidad o su buena temporada que hicieron el año pasado. Como suplentes claves, pues ahora encontramos un banquillo interesante con Caris LeVert como anotador, como microondas desde el banquillo, Duncan Robinson, Ron Holland segundo, Isaiah Stewart en la posición de pivot, Paul Reed también en el pivot, y después jugadores más secundarios como Marcus Asser y los comentados antes que de Chas Lanier y Colby Jones. Claves del equipo de Detroit Pistons para esta temporada. Primera, más tiro y más creación en las alas. Con Caris LeVert y Duncan Robinson, al final ganan el poder abrir pista con Cade en el manejo de lo que sería el base y en su pick and roll con Duren, pero al final te dan la posibilidad de jugar ese pick and roll Cade y Duren y que ellos estén abiertos con un buen espaciado esperando en la línea de 3. Son 2 muy buenos tiradores. Después también la profundidad interior está asegurada con Stewart y Reed para dar descanso a Duren, que sería el pívot titular. Y después también el sustituto de Roder pues estaría repartido pues entre Sasser y después Caris LeVert puede jugar de base, Jaden Ivey también puede jugar de base. Así que este sería pues el papel de sustituir la baja de Dennis Schroeder. Como jugador a seguir he puesto a Ausar Thompson, el hermano de Amen, que de momento a lo mejor le está costando un poco más que Amen, que en Houston está siendo muy dominante, está demostrando muy bien el tipo de jugador que es, pero Ausar al final, el hermano gemelo, es un jugador muy parecido, un jugador muy grande, con brazos muy largos, muy buen defensor, y que al final estos perfiles en la NBA pues están muy buscados y que son jugadores con mucho potencial. Al final es
es un defensor de élite en las alas y se espera que este año dé un salto en el aspecto ofensivo, que al final puede ser lo que más le falla, la consistencia en el tiro, el aportar ofensivamente, porque la defensa está asegurada, pero bueno, se espera que este año pues dé un paso más como jugador de tercer año. Así pues, en techo y suelo he puesto techo. Para mí he querido ser cauto y he puesto pasar una ronda de playoff. Después de tantos años, para mí creo que si pasara una ronda de playoff sería consolidar el proyecto y estaría muy bien. Y como suelo he puesto que obligatoriamente tienen que jugar playoffs. Creo que obviamente tienen equipo para clasificarse a los playoffs. Victorias esperadas según ESPN. ESPN les proyecta 42,6 victorias, colocándoles en la octava posición del este con más victorias. Así que veremos, porque es un equipo que yo confío bastante y que me gustan mucho los jóvenes que hay allí y a ver qué tal. Después, por lo que respecta a datos curiosos, rompieron la racha histórica que he comentado de 15 derrotas seguidas en playoff y fue el primer triunfo desde el 2008, en el Game 2 contra Knicks, donde ganaron en el Madison Square Garden. Después, como segundo dato y también relevante e importante, hicieron más de 30 victorias respecto a la temporada 23-24. Fue el sexto mejor salto de victorias en la NBA, en la historia de la NBA, es decir, cambiaron mucho la dinámica, se notó el salto delante de Cunningham y de los demás jugadores y pasaron de ganar muy pocos partidos a al final conseguir hacer una temporada de 44 victorias, 38 derrotas y acabar sextos sólidos en el este. Así pues, hasta aquí el vídeo de la guía de la División Central. Espero que os esté gustando esta guía. Llevamos ya 2 episodios. Mañana seguimos más con la División Sureste. Espero que le deis al like, que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido. Por aquí os dejo el primer vídeo de la guía para que si ahora que habéis acabado esto os apetece ir al siguiente, bueno, al de ayer, pues os lo dejo por aquí. Nada, cualquier sugerencia, cualquier comentario es bien recibido, si queréis que añada algo a la guía. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.